¿Sabías que puedes volverte rico con un salario bajo? Es completamente cierto, si no nos creen. Escuchen al experto en finanzas personales y escritor de varios bestsellers sobre educación financiera, Dave Ramsey. Y tiene sentido, esto significa que no importa si tenemos un salario de 6 cifras o de 3, porque no se trata de cuánto dinero ganamos, sino de cómo hacemos que nuestro dinero trabaje para nosotros. Ganas poco y siempre sientes que el dinero no te alcanza para nada. Vives de cheque en cheque. No eres la única persona como tú, hay cientos de millones. Hoy queremos mostrarte el plan de Dave Ramsey para avanzar hacia la riqueza, sin importar el nivel de tus ingresos. 1. Construye un presupuesto. Escribe un plan. Tienes que hacer un presupuesto en papel. A propósito, y antes de que comience cada mes, todos los meses, imagina que eres una compañía y debes administrarte. Hay otra forma de hacerlo. Dave Ramsey podemos ilustrar esta idea de otra manera. Imaginemos que queremos navegar en el vasto océano de nuestro futuro financiero y nuestro salario será el viento que impulse las velas del barco. Es cierto que probablemente no tendremos un vendaval que nos lleve a gran velocidad, no como aquellas personas que ganan mucho dinero, pero hasta una brisa muy suave eventualmente nos llevará hacia donde queramos, si sabemos navegar, y aquí es donde entra en juego el presupuesto, el cual será como nuestra brújula o un GPS de acuerdo. Es cierto que todavía deberías tener tus dudas y en estos momentos piensas en todas esas cosas que te impiden ahorrar dinero. Pero, ¿entonces crees, por ejemplo, que el 78% de los estadounidenses que viven de cheque en cheque jamás podrían salir de esa situación? Y ponemos a los estadounidenses como ejemplo, porque viven en un país donde ciertamente se puede hacer mucho dinero y hay oportunidades para prosperar quienes saben aprovecharlas. Pero el problema que tiene la mayoría es que no saben administrarse y gastan demasiado sin siquiera darse cuenta para combatir este problema. Dave Ramsey propone un tipo de presupuesto que llama de base cero, el cual consiste en que todos los ingresos menos todos los gastos deben que valer a cero. En otras palabras, si ganas $2,000 mensuales, todo lo que gastes y utilices para el ahorro debería sumar 2,000. La idea de este concepto es darle a cada dólar un propósito para maximizar su utilidad, debido a que estamos en una etapa en la que nuestros ingresos son muy bajos. Lo cierto es que es un estilo de presupuesto que puede dar grandes beneficios sin importar la situación financiera. Si quieres conocerlo al detalle, te dejamos un enlace en la descripción del video hacia la página oficial de Dave Ramsey, en donde lo explica paso por paso. Pruébalo, realmente podría ayudarte. Pero independientemente si lo quieren intentar o no, recuerden una cosa sobre los presupuestos: son aritméticas básicas, sumar y restar. Pero quizás lo más importante es ser intencional. Por ejemplo, ¿queremos ahorrar $200 este mes? Eso significa que tendremos que suprimir 2 cenas fuera de casa, de comprar demasiados snacks y tazas de café, hasta reducir el gasto en unos 20,000. Esto es causa y efecto, acción y reacción simple. Veamos las cosas a largo plazo para medir el impacto. Queremos ahorrar $200 mensuales al año, serían 2,400 y en 5 años serían 12,000, los cuales serían muy buenos para un fondo de emergencia o de inversión. Sí, no es fácil ahorrar $200 mensuales, pero se hace más viable si entendemos que no es tanto ahorrar, sino cuidar nuestros gastos. Verán. Y volviendo al caso de los estadounidenses, estos gastan en promedio $1 diarios comprando café al mes. Son alrededor de 90 que se podrían ahorrar si hacen el café en casa, y ahí ya tienen casi la mitad de los dólares. Con un presupuesto mensual, te darás cuenta de cuáles son esos gastos innecesarios que te quitan dinero que podría tener un mejor uso en pro de tu prosperidad económica. Así que necesitamos construir un presupuesto y empezar a tomar el control de tus finanzas personales. Habrá recortes dolorosos pero necesarios para aspirar a la riqueza. ¿Y tú tienes un presupuesto? Cuéntanos en los comentarios cómo ha cambiado tu vida desde que lo utilizas, o cuéntanos cómo te vas sin uno. Además, con un presupuesto podremos poner todo en orden para empezar a salir de las deudas. 2. Elimina las deudas. La bola de nieve en nuestro camino hacia la riqueza. Con ingresos bajos, tenemos que liberarnos de las deudas malas, esas deudas que nos quitan dinero todos los meses, con sus altos intereses. Imaginemos que las deudas son como rocas pesadas que tenemos que cargar mientras avanzamos. Nos harán mover más lento, y si crecen demasiado no nos permitirán movernos más, nos estancará en la pobreza. Así que lo primero que tenemos que hacer es saldar lasas para liberarnos de ese peso. En el 2020, la deuda media de un estadounidense promedio rondaba los $9,227, lo que es una carga muy pesada.
Muchas rocas, afortunadamente, Dave Ramsey tiene una estrategia muy útil para eliminarlas una por una. El método de la bola de nieve, y lo mejor de todo es que es realmente simple. Consiste en organizar todas nuestras deudas de menor a mayor y comenzar a concentrar nuestros esfuerzos en las más pequeñas. Es decir, utilizaremos todo el dinero extra que tengamos para saldar la menor deuda, por supuesto, sin descuidar el pago mínimo de las demás. Luego de saldar esa deuda, continuaremos con la siguiente más pequeña, y así hasta eventualmente pagarlas todas. ¿Por qué hacerlo así? Y no atacar las deudas con mayores tasas de interés, porque esta estrategia se centra en el poder psicológico de las pequeñas victorias y la motivación. Al pagar una deuda pequeña, nos sentiremos victoriosos, aliviados, y estaremos motivados para seguir con la siguiente deuda. Si la motivación es suficiente y nos mantenemos enfocados en nuestro objetivo más temprano que tarde, habremos pagado todas las deudas, nos liberaremos de esa carga pesada. Y lo cierto es que también ganas velocidad de pago, porque cuando liquidas una pequeña deuda, ahora puedes utilizar los recursos con los que la pagabas para saldar la siguiente. Cuando hayas pagado 3 o 4 deudas, habrás acumulado mucho más dinero para pagar la quinta, y las que queden, formarás una bola de nieve que va aplastando deuda por deuda. Por eso se llama bola de nieve. ¿Cómo es tu situación de deudas? ¿Las tienes bajo control o están destruyendo tus finanzas? Cuéntanos en los comentarios, seguro no eres el único. Una vez que saldamos las deudas malas, podemos poner todos nuestros esfuerzos en el siguiente paso. 3. Establece un fondo de emergencias. Jamás faltarán las emergencias, o esos problemas inesperados que tienen el poder de sacudirnos la vida, perder nuestro trabajo, una enfermedad, un accidente, una reparación urgente, o la necesidad de dinero para evitar la quiebra de nuestro negocio. Y para poder resolver todas estas situaciones sin complicarnos demasiado o sin vernos en la necesidad de endeudarnos, necesitamos tener un fondo de emergencias. No tener un fondo de emergencias es como hacer un viaje largo en barco, cruzando el océano, sin chalecos o botes salvavidas, simplemente esperando que no haya una tormenta y le ocurra algo a la embarcación. Aunque es altamente probable que haya tormentas porque siempre las hay, solo que no siempre se pueden prever. Y definitivamente no vas a querer atravesar una sin un salvavidas en aguas financieras. Tus salvavidas será tu fondo de emergencias. Es lo que te salvará si caes de la borda y evitará que te hundas en un mar de deudas. Y la triste realidad en gran parte del mundo es que la mayoría de las personas no cuentan con un fondo de emergencias de al menos $500. Es decir, tienen un nivel de inseguridad financiera demasiado alto. Si les pasa algo, no tendrán cómo cuidarse ni cómo solventar según la Reserva Federal. 4 de cada 10 estadounidenses no cuentan con ahorros para cubrir un gasto imprevisto de $400, solo podrían hacerlo vendiendo algún bien o endeudando. Sí, por eso es que la mayoría siempre tiene deuda de decenas de miles de dólares. Dave Ramsey aconseja preparar un fondo de emergencias de un equivalente a 3 meses de salario. Inicialmente, a partir de allí, trabajar para llevarlo a 6 y 12 meses. Es lo ideal para poder cubrir emergencias más costosas, y es dinero que tiene que ir a una cuenta separada, la cual será intocable y de fácil acceso. Porque el objetivo es que se pueda utilizar rápidamente. No conviene tenerlo invertido en activos que sean difíciles de liquidar, o que puedan encontrarse en un periodo de devaluación cuando requieras el dinero, y cómo reunir dinero para el fondo ahorrando y para lograrlo. Recuerda lo que hablamos sobre el presupuesto y su utilidad. Así que podemos ahorrar dinero recortando en la mayoría de esos gastos innecesarios. En 2021, los estadounidenses gastaron en promedio $300 mensuales con comiendo fuera de casa alrededor de 100, tomando café y más de 200 comprando cigarrillos. También se pueden recortar gastos en las suscripciones en la televisión, por cable, en las salidas sociales, en compras impulsivas. De esos gastos se puede obtener un buen capital, es cierto. Eso podría provocar un cambio de estilo de vida radical, pero no deben recortarse completamente al inicio y tampoco al mismo tiempo. Además, no es una obligación hacerlo, se trata de hacerlo voluntariamente, porque entendemos que hay que priorizar la seguridad financiera sobre la gratificación inmediata, y no se trata de únicamente de recortar los gastos. También se pueden buscar más fuentes de ingresos que se destinen al fondo de emergencia. Cuéntanos en los comentarios, ¿tienes un fondo de emergencias? ¿Cómo haces para cubrir esos gastos inesperados? Tener ese fondo será como construir una fortaleza contra los problemas. No dudes en empezar a crearlo, es necesario. Y una vez reunido podremos concentrarnos en el paso que nos permitirá crear riqueza. 4. Es momento de invertir las personas que se hacen ricas a sí mismas.
lo logran con las inversiones. No simplemente trabajándole a otras personas, en nuestro caso, veámoslo como cultivar manzanas, comenzamos con lo más fácil: plantar las semillas para que el método de la bola de nieve. Y lo mejor de todo es que es realmente simple. Consiste en organizar todas nuestras deudas de menor a mayor y comenzar a concentrar nuestros esfuerzos en las más pequeñas. Es decir, utilizaremos todo el dinero extra que tengamos para saldar la menor deuda, por supuesto sin descuidar el pago mínimo de las demás. Luego de saldar esa deuda, continuaremos con la siguiente más pequeña y así hasta eventualmente pagarlas todas. ¿Por qué hacerlo así y no atacar las deudas con mayores tasas de interés? Porque esta estrategia se centra en el poder psicológico de las pequeñas victorias y la motivación. Al pagar una deuda pequeña, nos sentiremos victoriosos, aliviados y estaremos motivados para seguir con la siguiente deuda. Si la motivación es suficiente y nos mantenemos enfocados en nuestro objetivo, más temprano que tarde habremos pagado todas las deudas, nos liberaremos de esa carga pesada, y lo cierto es que también ganas velocidad de pago porque cuando liquidas una pequeña deuda, ahora puedes utilizar los recursos con los que la pagabas para saldar la siguiente. Cuando hayas pagado 3 o 4 deudas, habrás acumulado mucho más dinero para pagar la quinta y las que queden. Formarás una bola de nieve que va aplastando deuda por deuda. Por eso se llama bola de nieve. ¿Cómo es tu situación de deudas? ¿Las tienes bajo control o están destruyendo tus finanzas? Cuéntanos en los comentarios, seguro no eres el único. Una vez que saldamos las deudas malas, podemos poner todos nuestros esfuerzos en el siguiente paso. 3. Establece un fondo de emergencias. Jamás faltarán las emergencias o esos problemas inesperados que tienen el poder de sacudirnos la vida. Perder nuestro trabajo, una enfermedad, un accidente, una reparación urgente o la necesidad de dinero para evitar la quiebra de nuestro negocio. Y para poder resolver todas estas situaciones sin complicarnos demasiado o sin vernos en la necesidad de endeudarnos, necesitamos tener un fondo de emergencias. No tener un fondo de emergencias es como hacer un viaje largo en barco cruzando el océano sin chalecos o botes salvavidas, simplemente esperando que no haya una tormenta y le ocurra algo a la embarcación. Aunque es altamente probable que haya tormentas, porque siempre las hay, solo que no siempre se pueden prever. Y definitivamente no vas a querer atravesar una sin un salvavidas en aguas financieras. Tu fondo de emergencias será tu salvavidas. Es lo que te salvará si caes de la borda y evitará que te hundas en un mar de deudas. La triste realidad en gran parte del mundo es que la mayoría de las personas no cuentan con un fondo de emergencias de al menos $500. Es decir, tienen un nivel de inseguridad financiera demasiado alto. Si les pasa algo, no tendrán cómo cuidarse ni cómo solventar. Según la Reserva Federal, 4 de cada 10 estadounidenses no cuentan con ahorros para cubrir un gasto imprevisto de $400. Solo podrían hacerlo vendiendo algún bien o endeudándose. Dave Ramsey aconseja preparar un fondo de emergencias de un equivalente a 3 meses de salario, inicialmente. A partir de allí, trabajar para llevarlo a 6 y 12 meses es lo ideal, para poder cubrir emergencias más costosas. Y es dinero que tiene que ir a una cuenta separada, la cual será intocable y de fácil acceso, porque el objetivo es que se pueda utilizar rápidamente. No conviene tenerlo invertido en activos que sean difíciles de liquidar o que puedan encontrarse en un periodo de devaluación cuando requieras el dinero. ¿Y cómo reunir dinero para el fondo? Ahorrando. Y para lograrlo, recuerda lo que hablamos sobre el presupuesto y su utilidad. Así que podemos ahorrar dinero recortando en la mayoría de esos gastos innecesarios. En 2021, los estadounidenses gastaron en promedio $300 mensuales comiendo fuera de casa, alrededor de $100 tomando café y más de $200 comprando cigarrillos. También se pueden recortar gastos en las suscripciones, en las suscripciones, en la televisión por cable, en las salidas sociales, en compras impulsivas. De esos gastos se puede obtener un buen capital. Es cierto que podría provocar un cambio de estilo de vida radical, pero no deben recortarse completamente al inicio y tampoco al mismo tiempo. Además, no es una obligación hacerlo, se trata de hacerlo voluntariamente, porque entendemos que hay que priorizar la seguridad financiera sobre la gratificación inmediata.
Y no se trata de únicamente de recortar los gastos, también se pueden buscar más fuentes de ingresos que se destinen al fondo de emergencia. Cuéntanos en los comentarios, ¿tienes un fondo de emergencias? ¿Cómo haces para cubrir esos gastos inesperados? Tener ese fondo será como construir una fortaleza contra los problemas. No dudes en empezar a crearlo, es necesario. Y una vez reunido podremos concentrarnos en el paso que nos permitirá crear riqueza. 4. Invierte. Las personas que se hacen ricas a sí mismas lo logran con las inversiones, no simplemente trabajando para otras personas. En nuestro caso, veámoslo como cultivar manzanas. Comenzamos con lo más fácil, plantar las semillas para que crezcan. Con el paso del tiempo, mucha paciencia y cuidados, podremos cosechar las inversiones. Nuestras semillas son el dinero que ahorramos. El paso del tiempo y la paciencia son fundamentales cuando invertimos a largo plazo. Lo más conveniente es que los cuidados para las plantas serían regarlas, mientras que para las inversiones sería el interés compuesto y la reinversión. Y lo mejor es que, cuando invertimos a largo plazo, no requerimos enormes cantidades de dinero para empezar. Con un capital modesto se pueden iniciar y ver grandes resultados a largo plazo. Solo tomemos como referencia el S&P 500, un índice que en los últimos casi 100 años ha tenido un rendimiento promedio cercano al 10%. Si invertimos en un fondo indexado al S&P 500 durante 20 años, nuestra inversión crecerá de manera exponencial si utilizamos el interés compuesto. Por lo que no hace falta tener $20,000 para empezar a invertir. Con un capital modesto, invirtiendo y manteniendo la inversión, la ventaja de invertir a largo plazo en el mercado estadounidense es que no tendrás que preocuparte por las recesiones o las burbujas que son parte del ciclo económico. Eventualmente, las acciones se recuperarán y las compañías seguirán creciendo hasta la próxima crisis. Pero si igualmente te sientes inseguro de solo invertir en el mercado, puedes diversificar. Están los bonos, los metales preciosos, las propiedades inmobiliarias y muchas opciones más. Lo importante es tener inversiones diversificadas que hagan que nuestro dinero trabaje por nosotros, multiplicándose. Y por supuesto, saber en qué nos estamos metiendo, estudiando y comprendiendo los riesgos. Por otra parte, también se puede invertir en un emprendimiento propio que nos genere ingresos. Eventualmente, encontrar más fuentes de ingresos. A estas alturas, a pocos les sorprenderá saber que más de un tercio de los estadounidenses cuentan con trabajos freelancers o trabajos remotos para poder tener ingresos suficientes. Y lo cierto es que cualquiera de nosotros podemos ofrecer nuestras habilidades en línea a cambio de un pago justo. Puede ser programando, redactando, dibujando, creando y editando videos, haciendo trabajos de contaduría, asesorías legales, diseñando planos e incluso dando clases. Fiverr, Upwork y Worka son plataformas excelentes para trabajos remotos. Pero fuera del mundo digital también hay muchas oportunidades. Puedes vender pintura y sabes dibujar. Increíble. Si eres bueno con la madera, puedes vender muebles o mesas. Puedes ofrecer tus servicios para reparar o hacer mantenimientos, cuidar mascotas o niños. Las posibilidades de trabajos de medio tiempo son muchas. Lo importante es conseguir más fuentes de ingresos, lo que nos permitirá ahorrar más y nos dará más seguridad, porque nunca se sabe cuándo te pueden despedir por un recorte de personal, o si la compañía se va a la quiebra. Así que este paso se centra en asegurarnos de tener al menos 2 fuentes de ingresos. 6. Vive debajo de tus posibilidades. La clave para ahorrar dinero y evitar las deudas es vivir por debajo de nuestras posibilidades. Y esto es clave cuando nuestros ingresos son bajos, y tenemos que aclarar que no se trata de privarte a ti mismo de todas las cosas que te gustan y del disfrute. Claro que no se trata de hacer un sacrificio para que puedas empoderarte en un futuro cercano, para que dejes de vivir de cheque en cheque o te la pases endeudado. Vivir debajo de nuestras posibilidades significa, en pocas palabras, no gastar más de lo que ganamos. Y para lograrlo, tenemos que olvidarnos de vivir en una casa demasiado costosa que nos quite más del 30% de nuestros ingresos. Deberemos decirle adiós al café de la cafetería todos los días. No podremos seguir comiendo fuera de casa cada vez que nos pegue un antojo, porque la mejor opción será cocinar en casa. Ya no podremos comprar demasiada ropa ni enfocarnos en comprar cosas de marca. Deberemos darle prioridad a la funcionalidad antes que a otro factor a la hora de comprar. Esto se trata de tomar decisiones antes de utilizar nuestro dinero y de no dejarnos dominar por las emociones cuando tengas la intención de gastar cientos o más de $1,000 en un nuevo teléfono. Pregúntate si de verdad es necesario. El teléfono lo querrás cambiar en poco tiempo, mientras que imagínate cuánto podría crecer ese dinero si lo invirtieras a largo plazo. Planifica tus compras y deja de improvisar. Es la mejor manera de vivir debajo de tus posibilidades para que tengas más posibilidades financieras. Dave Ramsey tiene muchísima experiencia ayudando a miles de personas a salir de la pobreza y encaminarse hacia la prosperidad. Sus pasos para lograrlo cuando tenemos bajos ingresos les ha dado resultados a muchos.
Costará un poco de sacrificio, pero los resultados pueden ser alcanzados por cualquiera que esté dispuesto. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.